es increíble que ellos discursivamente hay cosas en las que coinciden, porque dicen que no es un asunto solamente de una candidatura o de algo individual, es un asunto de Venezuela. ¿Cómo está leyendo Héctor Briceño? Primero, todo este impasse público, bueno, como insisto, a través de las redes sociales, porque esa discusión no ha sido posible a través de espacios en medios radioeléctricos en Venezuela por distintas limitaciones, especialmente por temas de censura, insisto mucho en eso. Pero, ¿cómo lo está leyendo Héctor Briceño? Bueno, yo creo que lo primero es un exhorto, ¿no?, al liderazgo político. A ver, a verse ellos mismos en 10 años en el futuro y ver este momento es más allá de si me ha llegado o no una invitación, es más allá de quién es un candidato. Digamos, yo sigo pensando, es un momento histórico, es un momento importante donde las decisiones tienen que empezarse en función del muy largo plazo. Es lo primero. Lo segundo es, sin duda alguna, es el momento de la construcción de consenso. Esto creo que ha quedado muy claro a estas alturas para todo el liderazgo político, que las únicas opciones que tiene el liderazgo democrático de luchar, de hacer frente al gobierno autoritario, es a través de la construcción de consensos, digamos, de trabajo unitario, de construir grandes mayorías, de sumar. Eso creo que es lo primero. Y lo segundo es que, digamos, ciertamente las elecciones es el elemento central de este momento. Sin embargo, no es el único ni el exclusivo. Por supuesto, lo hemos dicho, digamos, millones de veces y creo que todo el mundo lo ha asimilado. Las elecciones son un elemento esencial, pero no suficiente para cualquier escenario de redemocratización y reinstitucionalización del país. Lo segundo es decir, digamos, el rol central de las elecciones en este momento es, yo hablaba hace un momento de una espiral de desesperanza, de desconfianza y deslegitimación del gobierno. Digamos, y el rol central de las elecciones presidenciales es acrecentar, potenciar, es amplificar ese espiral de deslegitimación, de desconfianza, de desesperanza del gobierno. Y amplificarla no solo hacia los ciudadanos, hacia los venezolanos, no solo hacia la comunidad internacional, sino también dentro de los propios actores del chavismo. Creo que ese es el rol central. Por supuesto, una victoria electoral democrática, digamos, de la fuerza democrática sería el punto, el clímax, ¿no?, de esa único, es lo que quiero transmitir en este momento, es que un gobierno puede quedar más deslegitimado aún en cualquier otro escenario. Entonces, creo yo que esas son las líneas que deben buscar los actores políticos democráticos, más allá de la candidatura central, sin duda alguna. Creo que el mandato también, digamos, y los consensos que se construyeron a partir de las primarias son sumamente importantes, son centrales. Los acuerdos de Barbados, es decir, el rol del liderazgo democrático en la construcción de esos acuerdos, digamos, en negociar con el gobierno es central, pero lo más importante es ver hacia el futuro de aquí a unos años del país, de cómo estas elecciones pueden constituirse verdaderamente en esa caja de amplificación, ese amplificador de este proceso digamos, de deslegitimación del propio gobierno para una transición. Gracias, profesor. Creo que tenemos todavía una encuesta de efecto Cocuyo. Vamos a ver si nos da chance de compartirla con usted, pero sí, escuchando digamos, esta aproximación. Bueno, aquí tenemos la encuesta y sobre esa vamos a hablar. ¿Considera que Manuel Rosales y los representantes de la plataforma unitaria podrán llegar a un acuerdo y presentar una candidatura unitaria de la oposición para las presidenciales del 28 de julio? Fíjate,
La gente dice mayoritariamente que sí, y yo tengo que recordarles que esta no es una encuesta científica, este es un sondeo entre los usuarios de la red social X de Efecto Cocuyo, pero la gente dice mayoritariamente que sí. Yo quería saber qué piensa el profesor Héctor Briceño, si cree que va a haber la posibilidad de llegar a una candidatura unitaria de la oposición. Bueno, lo primero es que este sondeo lo que ratifica es la demanda ciudadana de construcción de acuerdos, ¿no? Es decir, ratifica la demanda de que queremos los venezolanos, que queremos los ciudadanos, que queremos los electores, de que de que el liderazgo político logre presentar una hoja de ruta de lucha democrática unitaria, y que ella debe estar basada, y creo que eso es, el año 2021 fue un primer pilar, y este año se ha constituido, bueno, desde las primarias hasta acá, se ha constituido como mucha claridad en una demanda de lucha democrática. Entonces, es el sentir de la gente. Además, Luzmeli, hace un año atrás, los niveles de desesperanza ciudadana, los niveles de desconfianza hacia el liderazgo político, los niveles de derrotismo que existía entre los venezolanos eran increíbles, ¿no? Estábamos como en un foso un túnel, digamos, en el centro del túnel viendo, no veíamos sino oscuridad. Y luego de unos años, luego de unos meses, jamás nos podíamos imaginar que íbamos a estar donde estamos. La gente tiene esperanza. Digamos, nada de las decisiones del gobierno, como comencé diciendo, estamos en un momento de escalada autoritaria, y la esperanza, el compromiso ciudadano, el compromiso de salir a apoyar una decisión unitaria se mantiene firme. Pero también se mantiene firme la demanda ciudadana de que se construya ese consenso. Yo creo que al contrario, además, habría que decirlo, la no construcción, el que no se logre alcanzar un acuerdo, sería para el liderazgo democrático, y muy especialmente quienes nos ha puesto hoy en pantalla aquí, tendría unos costos muy altos. No, muchísimas gracias al profesor Héctor Briceño. Mientras hablábamos, me hiciste recordar una frase que vi en estos días en una serie sobre Moisés, el patriarca de 3 religiones, por cierto, de las religiones mayoritarias occidentales, y era una frase así como de un análisis que hacía alguien y decía, es que no solamente hay que querer vivir en libertad, sino que también hay que estar preparado para vivir en libertad. Y yo creo que yo me sumaría a ese 51% de los usuarios de Efecto Cocuyo que dicen que sí se va a lograr ese acuerdo. Creo que son momentos de tensión, y diría que hasta naturales, que se pueden exponer porque justamente las características de fuerza democrática que hay en la oposición. ¿Ustedes creen que en el chavismo no llevan una procesión por dentro? ¿O ustedes creen que en el chavismo todo el mundo está de acuerdo con que sea Maduro el candidato presidencial? Probablemente no, según las encuestas no, pero esta conversación, esta discusión que incluso se está llevando a cabo en Venezuela a través de las redes sociales en cuanto a la oposición, eso es impensable que ocurra en este momento en el chavismo, y la crítica, la disidencia no es permitida dentro de esos espacios de control, porque no es solamente el autoritarismo contra a quienes perciben de oposición, sino contra aquellos que dentro de su propia organización o su movimiento pueden estar haciendo críticas.